Muchachos, ¿cómo andan? Acá en este video voy a poner las etapas más importantes y las principales cuando se refiere a lo que es vender cualquier servicio digital. A ver, ¿qué es importante? Que entender que estos son etapas y revisar las etapas todo el tiempo va a dar cuenta de que el método que están usando va a crecer, ¿sí? En el tiempo. Estas son etapas que nosotros usamos con los clientes, y sirve el 100% y también lo usamos nosotros en lo que es CDN. Otra cosa, esto lo aprendimos de Charlie, no me voy a dar el crédito a mí, claramente. Si lo aprendimos, si lo aplicamos y lo importante es que es efectivo, ¿sí? Otra cosa, que es importante también, que si se usa bien se puede aumentar mucho la conversión porque baja mucho a tierra cosas que ya sabemos, pero que te permiten ver la situación desde un macro más que otra cosa, que es básicamente lo importante, ¿sí? Entonces, siguiendo con eso, hay varias etapas que sigue un lead antes de convertirse en un cliente final, y esto principalmente va a tener resultados en lo que es la infoproducción más que con otra cosa. Porque aunque sirva para cualquier tipo de servicio digital, esta etapa sí es infoproducción, más si es con marca personal y vender con orgánico, que es el fuerte de este sistema básicamente. Si no tenés sistema no pasa nada, porque básicamente lo que es el pipeline vos lo empezás a tomar desde acá. En vez de, o sea, no hay problema. O sea, lo podés hacer igual, simplemente lo adaptas distinto. Vamos paso por paso. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nosotros vemos la venta como un juego de fricción, ¿sí? Que es una manera muy interesante de verla, vamos a entender lo siguiente. ¿eh? ¿Qué es lo siguiente? Que nosotros en este juego de fricción elegimos en qué etapa, ¿sí? Ponemos la fricción para que el lead entre, no entre, venga más o menos calificado, o entendemos en qué parte tenemos demasiada fricción, que ahí se traba, ¿sí? O nos falta meterle volumen, o qué nos falta. Y ahí nos damos cuenta cómo escalar el sistema, cómo hacer un sistema que sea predecible y cómo escalarlo, ¿sí? Vamos a condiciones. Bueno, cuando respecta a lo que es condiciones, estas son las condiciones del mercado como tal. Como siempre se dice, hay que adaptarse al mercado. Entonces, por ejemplo, el mercado latinoamericano, una condición particular es que hay mucha desconfianza, por ejemplo. ¿Sí? Hay mucha desconfianza en lo que es la venta como tal y mucha desconfianza en lo que es el lead como tal. Entonces, esa es una condición del mercado. Otras que, por ejemplo, no hay facilidades de métodos de pago, como por ejemplo es en Estados Unidos, que vos podés sacar un crédito, pagar con la tarjeta de crédito y te hacen 700.000 cuotas, o podés refinanciarlo y demás. Acá no pasa. Otra cosa también es que acá la gente capaz es más emocional, entonces sí puede tomar una decisión más emocional. ¿Sí? Son de las condiciones del mercado particulares. Entonces cada uno se va adaptando al mercado que va jugando. Es importante, también las condiciones son humanas. Nosotros no vamos a jugar solo al mercado, sino que vamos a jugar a la condición del ser humano, ¿sí? Que es importante. Entonces, estas condiciones, ¿sí? Son todas las cosas previas que nosotros no controlamos a las cuales nos tenemos que adaptar, particulares. ¿Sí? El volumen de gente que llega, todo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos convertir? A ver, una condición del mercado particular a que haya atención. ¿Sí? ¿Atención qué es? Que nos conozcan. Que nos conozcan. A ver, si nosotros hacemos lo que es infoproducción, por ejemplo, acá podemos diferenciar muy claramente lo que es el marketing de las ventas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá esto es etapa de marketing. Esto es etapa de marketing, básicamente. ¿Sí? Acá hay marketing, no hay ventas. Marketing. Ya a partir de estas etapas hay ventas, ¿sí? En donde una persona que nos conoce ya pasa a ser interesada, ¿sí? Y de que es interesada se pasa a hacer una agenda. Esto ya es parte de ventas. Acá hay etapa de marketing. Entonces ahí ya podemos ver el primer punto a diferenciar, que es no darnos cuenta, o sea, que el problema está en el marketing o que está en las ventas. Hay que ver en qué etapa del funnel está para solucionar esta etapa particular. Porque nosotros no podemos solucionar un tema de volumen mejorando las ventas. Tenemos que mejorar el marketing. Si tenemos muy buena conversión, pero cerramos poco, tenemos que mejorar el marketing.
Si tenemos buen marketing y ya mucha gente, pero cerramos poco, tenemos que mejorar las ventas. Ahí está el paso a paso. Entonces, condiciones. Atención. Esto es lo que es marketing. Buen contenido, contenido anichado, pero también parte de viralidad. ¿Para qué? Para llegar a más personas y esas personas después se queden con el contenido de valor. ¿Qué tipo de mensaje nosotros queremos dar? Eso es importante. Por ejemplo, yo estoy grabando un loop técnico ahora. Eso es un tipo de mensaje que a mí me encanta dar, porque el tipo de persona a la que le interesa esto es el tipo de persona con el que a mí me interesa relacionarme. No voy a hacer un video de mindset todos los días para que cualquier tipo de persona que, desde que tiene un negocio que hace 6 cifras hasta que vende, no sé, cualquier cosa, se interese. O que haga waterpolo. No, porque no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces acá es importante que la atención sea buena atención. Entonces lo importante es elegir un buen estímulo para que la atención de las personas sea buena. Porque no te sirve de nada tener atención que no te sirva. Es como que vendes un producto, no sé, de $10.000 y haces contenido mainstream. No tiene sentido. Sí, no tiene sentido. Sí, vas a tener views, hermoso, pero ¿para qué quieres views? Las views te dan de comer, los comentarios, los likes, no. Entonces, elegir un buen estímulo para que haya atención. Hablar como nosotros nos gustaría que nos hablen y hablarle al público particular. ¿Llegarás a menos personas? Sí, pero mejor. ¿Por qué le querría llegar a un montón de personas a las cuales ni le querría llegar en primer lugar? ¿Sí? Así que importante, parte de marketing, tener un mensaje definido, un manual de marca, colores, qué tipo de mensaje quieres hacer, cuál es tu estrategia de contenido particular, querés llegar a más personas, querés fidelizar, querés vender únicamente con infoproducción, querés vender por CTAs de historias, querés vender por venta privada. Bueno, esto es importante dirigirlo porque con un buen marketing sí puedes tener buenas ventas. Pero con un mal marketing va a ser mucho más difícil tener buenas ventas. ¿Sí? Entonces, siguiendo con eso, ya tenemos lo que es la atención. ¿Cómo pasar, ¿sí?, de que la atención sea interés? ¿Cómo hacer que la atención sea interés? Sencillo, ¿sí? Entendiendo que para que sea interés, le tiene que interesar al otro. Eso es importantísimo, porque acá, desde vos donde vas a encarar la conversación con el lead, o desde donde vas a encarar lo que son los hand raisers, que es un levantador de manos, los CTAs, los call to action, la manera en la que vos haces un recurso gratuito o te grabas Looms y demás, es en base al interés de la otra persona. Esta es la manera de pensar un recurso. ¿Qué le interesa a mi audiencia? ¿Qué más le sirve? ¿Qué más le importa? ¿Qué de manera egoísta más le interesa recibir sin que yo me lleve nada a cambio? ¿Por qué? Porque este estímulo va a llevar a este interés. Pensá que la audiencia no va a estar interesada en un recurso que te interesa a vos y vos mandás. Van a estar interesados en un recurso que les interesen a ellos. ¿Sí? Eso es importantísimo. Siempre le digo al equipo y a los clientes que la venta, para que sea efectiva, el lead tiene que tomar la decisión consciente de pagar. Nosotros no le podemos sacar la plata. Entonces, ¿qué pasa con esa decisión consciente de pagar? Su interés propio, su egoísmo propio. Entonces, para que pase de atención una vez ya nos conocen, para que sea interés, ¿sí?, que le interese lo que hacemos y quiera saber más, acá lo importante en esta parte de la fricción que uno se pone, el estímulo tiene que ser parte del interés egoísta del lead, del interés egoísta de las personas que a vos te interesa que te compren. Por eso es importante tener un buen mensaje. Es como es una rueda que todo se va uniendo. Te conviene tener atención de las personas que a vos te interesa que tengan atención, ¿sí?, con un buen mensaje, y después interés de la atención que sea buena en primer lugar. Y para que sea un buen interés tiene que ser un estímulo que le interese este tipo de atención. Por eso es fundamental que las condiciones sean claras. El nicho, el servicio, la oferta, todas las fundaciones, qué tipo de servicio das, cuánto lo precias, todo, qué solucionás. Porque cuando esto es claro, esto puede ser claro. Cuando esto es claro, esto va a ser claro. Y esto se va a hacer bien y todo va a ser un círculo. ¿Sí? Por eso empezamos con las condiciones. Entonces, si no empezamos bien, todo esto no va a salir bien. Por eso hay que ir constantemente revisando el funnel directamente. Pero hay que empezar con las condiciones sólidas. Entonces,
estímulos, ver qué le interesa a la audiencia, ¿sí? Qué más le interesa de su manera egoísta. Capaz le interesa saber vender más, capaz le interesa saber crear mejor contenido, capaz le interesa productizar una oferta, lo que le interese a esa audiencia, sobre eso hay que hacer un recurso. ¿Sí? Haciendo recursos sobre eso, ahí es donde directamente ese interés se va a hacer. Porque cuando vos hagas un fundraiser, cuando vos, por ejemplo, prospectes o hagas contenido y demás, el estímulo que des para que la atención se convierta en interés va a ser el correcto. Porque va a ser el interés egoísta del otro y vos lo supiste estimular porque sabes cuál es el interés egoísta del otro. Y ahí es donde van a responder los leads que vos querés que te respondan. Recuerda, acá no estamos para ser payasos. ¿Sí? Esto lo dicen Robert Mati, que es buenísimo, el ser payaso de circo. No estamos para eso. Estamos para tener un negocio. Entonces, sí hay que tener ese punto medio entre viralidad y conversión y demás, pero recordemos que la base es convertir. ¿Sí? La base es ayudar al otro y tener un público correcto. Preferible que te sigan 100 personas que las 100 sean calificadas a que te sigan 5000 y que 500, que 50 sean calificadas. ¿Sí? Entonces, interés egoísta del otro. Una vez pasa lo que es el interés, ya pudimos hacer un hard efectivo, por ejemplo, podemos hacer un CTA efectivo, un whiteout efectivo, podemos hacer contenido específico efectivamente. Todo esto hablando desde la infoproducción, porque si es una agencia, por ejemplo, de servicios, todo lo que es de atención a interés, esto lo puedes hacer con un Loom personalizado, por ejemplo. Ya, atención, cuando la contactaste de atención a interés, le haces un Loom personalizado, revisando su situación particular y dándole accionales, y le comentas un poco cómo más la puedes ayudar en particular. Entonces ahí pasa de atención de que te conoce a que se interesa porque sabe que la puedes ayudar. Si esto es prospección en frío, ¿no? Entonces, ya una vez tenés interés, que es importante, acá pasa a un punto importantísimo que es la agenda. ¿Sí? Ayer tuve una llamada con un infoproductor, no sé si es tan conocido, pero que le iba bien y tenía un montón de potencial. Y su problema estaba en las agendas. Tenía 5 agendas calificadas por mes. 5. 5 en 30 días. No es nada. Es nulo, básicamente. ¿Qué pasa con eso? Pone el foco acá y una persona que no sepa le va a poner el foco acá cuando su problema está acá. ¿Sí? Cuando su problema está acá, porque vende por infoproducción. ¿Sí? Vende por infoproducción, entonces tiene un problema de volumen. No tiene un problema de agendas. Tiene un problema de volumen, un problema de marketing. No tiene un problema de agendas. Ahí es donde recae tener alguien que sepa cómo escalarte. Porque si vos tenés ese problema, por ejemplo, alguien te dice, no, tenés un problema de agenda, yo te voy a subir más volumen, no está mal. Porque cuando vos vendés infoproducción, vendés con una marca personal, en este contexto no tenés un problema de agenda, no tenés un problema de interés de agenda, tenés un problema de condiciones, un problema de atención, un problema de interés inclusive, no un problema de agendas. Y si te venden otra cosa, quiere decir que es una persona que no sabe, quiere decir que es una persona que te está diciendo cualquier cosa y va a llevar a ese resultado final. ¿Sí? Más en lo que es infoproducción. Porque si tenés tan poca cantidad de agendas vendiendo con marca personal, vos necesitas subir el volumen del pipeline acá, en estos pasos previos. No en el paso de la agenda, no en el estímulo, no salir a prospectar en frío. No, tenés que mejorar tu marketing. Mejorar tu marketing, llegar a más personas, fidelizar más, tener mejores fundraisers, vender más en privado, tener mayor volumen. Y ahí esto se soluciona. Pero no vayamos al paso 4 cuando no solucionamos el 1, el 2 y el 3. Y esto es lo importante, tener que realmente sepa cómo te puede ayudar y tenga experiencia en ello. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el interés de las personas. ¿Cómo hacemos el estímulo a agenda? ¿Cómo hacemos un estímulo a agenda? Importante, una estructura de prospección con etapas. ¿Sí? Venta consultiva. ¿Cómo es la venta consultiva? Entender el contexto de la otra persona y entendiendo ese contexto, saber cómo la podemos ayudar. No picharle algo porque sí, porque ni siquiera le auditamos el negocio, sino que después de auditarle y hacerle preguntas, sí saber cómo la podemos ayudar. Entonces acá le tenemos que preguntar situación actual,
sus dolores, qué punto sabe que está fallando, que sabe que la podemos ayudar, qué dolores tiene, cuáles son sus cuellos de botella, hace cuánto lo está intentando hacer, qué intentó y no le funcionó, qué quiere conseguir, qué tipo de negocio tiene, todas las preguntas necesarias para nosotros poder tener todo el contexto necesario para ahí recién agendarla. Porque si tiene interés, pero nosotros no la conocemos, no tenemos por qué agendarla, porque simplemente le vamos a vender algo que no sabemos ni siquiera si le sirve. Entonces acá sí tenemos que filtrar. Hay varias etapas, ¿sí? Que lo importante, que lo importante es... Ahí tuve que pausar porque había un problema con el micrófono. A ver, seguimos. Lo importante del interés a la agenda es que ver si es un tema de marketing. Normalmente es un tema de marketing, ¿sí? Pero si ya tenés mucho volumen, ¿sí? Por ejemplo, tenés varias conversaciones por día, de 200, y no estás agendando, ahí sí es un problema de prospección. ¿Cuál es lo importante? Recién hice la pausa también para ver la estructura de prospección que nosotros usábamos. Entender que hay que hacerle estas preguntas que hablábamos antes al lead, ¿sí? Situación actual, dolores, deseos, qué le impidió hacerlo, ficharle lo que son los entregables del servicio, después razón y valor de la llamada, por qué te tenés que conectar de manera egoísta y qué vas a ganar si te conectás y en simultáneo qué vas a perder si no te conectás, ¿sí? Y ahí se convierte en agenda, porque nosotros pudimos hacerle la consultoría al lead de su situación particular, entonces se sintió entendido y porque se sintió entendido pasa al siguiente paso, ¿sí? Pero esto si el marketing está bien, porque si no tenés volumen y vas a solucionar un problema de agenda, vas a solucionar. Es como tener una piedra en el zapato, ¿sí? Y cambiar de zapato mientras la piedra sigue ahí. No, tenés que sacar la piedra, no tenés que cambiarte de zapato. Entonces, no vayas a pensar que tenés un problema de agendas cuando tenés un problema de marketing, porque ahí es donde no es escalable a largo plazo. Entonces, ya tenemos agenda, la gente es agenda, ¿sí? Tenemos entre 3 a 5% de conversión, ¿sí? Cada 100 conversaciones, sólido, normal, está en KPI. ¿Qué pasa? De agenda show, tenemos un 30% de show up rate, un 40%. ¿Qué hacemos? A ver, si la gente se agenda, pero no se conecta, un error muy común es agendarlo para mucho tiempo. Máximo tiene que ser 24 o 48 horas. Máximo, máximo. ¿Por qué? Porque la persona tiene una vida al lead. Entonces se va a olvidar de que agendó una llamada. Se va a olvidar de todas las cosas que hizo en el medio eh, antes de agendar. Y incluso capaz se olvida que agendó y es normal. Entonces nosotros tenemos que prevenir eso como reduciendo al máximo el tiempo entre agenda y que se presente, para que se acuerde. Entonces, calendario máximo 24 a 48 horas, recordatorios cada el mismo día, 24 horas, 12 horas, apenas se agendó, 6 horas, 1 hora, 1 minuto y demás, con incluso el link de la reunión para que se pueda conectar. Hay además de eso, obviamente, ¿sí? Importante este paso, darle razón y valor de la llamada, para que perciba el valor de la llamada y así decida conectarse, por su razón egoísta. ¿Sí? Porque si le damos razón y valor de la llamada, le va a percibir el valor, entonces va a querer conectarse porque sabe que va a ganar conectándose. ¿Sí? Y después, si le hacemos los recordatorios y le confirmamos la llamada, también va a conectarse. Y si le agendamos la llamada para 24 o 48 horas después, va a ser muy poco el tiempo entre que agendó y que se tiene que presentar. Entonces también se va a conectar. Y otra cosa más, si nosotros lo preseteamos y seguimos hablando con él, además de los recordatorios y además de 24 o 48 horas de agenda, también va a tener en mente que agendó, porque simplemente está hablando con nosotros. Entonces acá ya este cuello de botella se termina, porque todo el tiempo le recordamos su decisión de agendar y la razón por la que la agendó, la razón egoísta de esa persona por la cual agendó, que sabe que la podemos ayudar y por eso se va a conectar. ¿Sí? Y una vez se conecta, un promedio para que esté en KPI es más de 70% de show up rate, más o menos, para que ya esté en KPI. Cualquier cosa por debajo está mal. Y esto hablo en 100 llamadas, no en 10 llamadas se te presentaron 7. En 100, que se presenten 70 más, ¿sí? Y una vez ahí ya tenés el show up rate, lo importante acá es, ya una vez se presentó, guión de ventas, ¿sí? Estructura particular como tal, cerrar la llamada y que pague.
la estructura de toda la vida, que es el rapport, seteo de marco y autoridad, que vamos a tomar una decisión en la llamada, quién soy yo, por qué te puedo asesorar y por qué voy a estar acá, que te voy a escuchar, por qué te puedo dar resultados, por qué estoy acá escuchándote y te puedo dar resultados, cualificación intensiva, más o menos la razón por la que el lead compra, el 80% de la edición se hace en la cualificación, ya lo sabemos, presentación, pitch y cierre. Y van a decir, ¿y las objeciones? Yo las trato como una anomalía. Si vos tenés objeciones es porque hay un proceso en la cualificación, en la presentación, que no le terminó de dar toda la confianza al lead para avanzar con vos. Las objeciones son una manifestación de falta de confianza. Entonces, si tenía falta de confianza, ¿qué pasó ahí? Previo. Y incluso si hay objeciones, resolverlas y que pague. ¿Sí? Podemos ver en otro video en detalle todo lo que son guiones, preguntas, Grand Slam, de dolor, cómo hacer un pitch, cómo dividir la estructura del pitch y demás. Pero lo importante acá es que después de que se presenta, ¿sí? Hay que llevarla por todo el proceso para que tome decisión en llamada, obviamente, porque estamos ahí para ser directivos y decidir, y que pague. En la espada le cambiamos la vida. ¿Por qué tenemos que hacerlo en llamada? Porque la persona no puede dejarse ganar por sus emociones. ¿Sí? No puede dejarse ganar por sus emociones para no tomar la decisión que mejor le va a cambiar la vida. Y como es la decisión que mejor le va a cambiar la vida, tenemos que presionarla todo lo necesario para que tome la decisión hoy. Porque si no la toma, se arruina la vida. Si nosotros no le vendemos, le arruinamos la vida al líder. Porque se va a quedar en la misma situación en la que está por el resto de su vida y no hay nada peor que eso. ¿Sí? Entonces tenemos la obligación moral de venderle. Entonces, recapitulamos. Porque acá ya hacemos esto, le vendemos correctamente y listo. Ya pagó y ya se convirtió en cliente. Y todo el pipeline se completó. Entonces, condiciones, ¿sí? Condiciones del mercado, condiciones de tu servicio, nicho, oferta, servicios, fundaciones y demás. Cómo hacer el estímulo a la atención, que te conozcan, siquiera. Que te conozcan. Después de una vez que te conozcan, cómo con su interés egoísta en mente se interesan más por lo que vos haces, por cómo los podés ayudar y demás, que esto lo haces obviamente con contenido nichado, buen marketing, y si lo haces por prospección en frío, lo podés hacer incluso con un loom personalizado o con accionales concretos para esa persona. Una vez ya está interesada, agenda, la estructura de prospección, toda la que hablamos, entenderlo, venta consultiva, que la otra persona entienda la razón por la que sí la podemos ayudar, ¿sí? Y una vez ya, y una vez ya sabe que la podemos ayudar, agendarla para que podamos auditarle más el negocio y su caso particular, para poder darles accionables concretos y que vean cómo particularmente a esa persona la podemos ayudar, más allá de que ya sabemos que la podemos ayudar, pero accionables concretos para ella. Agenda 24-48 horas, más todos los recordatorios, más el preseteo antes de la llamada para que se conecte. Una vez se conecta, guión de ventas, estructura, rapport, seteo de marco y autoridad, cualificación, presentación, cierre, objeciones, si hay, que pague en llamada o que deje un compromiso en llamada y se transforma en cliente y le cambiamos la vida. Si seguís esta estructura, literalmente podés vender lo que sea. Porque lo que es esto, que son los cuellos de botella, este juego de fricción, lo vas a tener ya por paso a paso solucionado. Y esto es importante porque a medida que vas escalando ya te vas a ir dando cuenta que esto siempre está. Esta línea que te traba siempre está. Siempre está porque siempre podés destrabar para crecer más. A veces está, por ejemplo, acá, que no llegas a agendar bien. A veces está acá, que no llegas a tener volumen para siquiera poder agendar. A veces está acá, que vos agendás, pero la persona no se te presenta. Acá capaz está acá, que tenés una mala tasa de cierre. Pero esto siempre está. Siempre tenés que ir viendo dónde está para irlo destrabando. Pero ¿qué es importante? Si vos, por ejemplo, facturás poco, ¿no? Estás facturando poco, no cerrás clientes. Pero decís, estoy cerrando mal. Veamos el KPI si está cerrando mal. Si tenés arriba del 50% de tasa de cierre, 70%, incluso no, capaz no es. Pero, a ver, la persona se presenta así porque agenda 10 y se presentan 8. Listo, sólido. El tema es, agendo 10 nomás. ¿Estoy agendando bien? ¿Sí? ¿De interés agenda se convierte? Sí, porque más o menos de cada 100 conversaciones que tengo, envío entre 3 a 5 calendarios y se agendan. Bueno, está en KPI. Entonces, ¿por qué no vendo más? Claro,
porque no tenés conversaciones. Entonces tu problema no está en que no cerrás. Tu problema está en que tenés mal marketing, en que te falta volumen. ¿Sí? Y destrabando este cuello de botella constantemente, ahí vos podés ir creciendo el negocio. ¿Sí? Así que nada, muchachos. Es un gran video técnico. Espero que lo vean varias veces y puedan ahondarlo y adaptarlo a su negocio particular. Y simplemente adaptándolo y bajándolo todo a tierra, van a poder crecer el negocio. Sí, sin producción mucho más, pero cualquier tipo de negocio. Saludos.